Listo. Mi nombre es Jessica Núñez, soy subdirectora en la firma de Check PLD y el día de hoy los voy a estar acompañando en esta primera sesión del grupo de estudio. Voy a compartirles la pantalla. Ya se ve la pantalla, me pueden confirmar por el chat o por ¿Qué algún... tenemos, Jess? Muchas gracias, Evelyn. Bueno, muchas gracias. Bueno, el grupo de estudio para quienes es la primera vez que se inscribieron, es una dinámica que hacemos todos los años. Las hacemos tanto en la primera convocatoria como en la segunda convocatoria y la intención es que podamos reunirnos en más o menos una hora y media y podamos repasar el contenido del temario de la CNBV. Entonces, la estructura de este grupo de estudio tiene específicamente la del temario de la CNBV, entonces por eso está dividido en las tres áreas. Sería el área 1 de conocimientos básicos, la 2 de técnicos y la tercera de auditoría y enfoque basado en riesgos. Entonces, vamos a estar repasando por eso todo ya como en ese orden y si están utilizando su libro Check como apoyo de estudio, bueno, también ya tienen la equivalencia de dónde están los temas. Eh, Ahorita vamos a repasar un poquito de la estructura y hacer algunos tips también. Pero bueno, el objetivo de estas sesiones es que podamos repasar con algunos ejemplos de reactivos, darles algunos tips de estudio. Vamos a hacer al final un Kahoot para dinámica de repaso. Entonces, bueno, es que nos reunamos para seguir repasando todos estos temas. Este no es un curso para que no se tome como de manera formal como un curso. Tampoco va a ser suficiente con lo que veamos en estas sesiones para que puedan acreditar el examen. Sí es muy importante que vayan combinando otras dinámicas de estudio, como en casa, si están tomando otro curso en algún otro lado, si están utilizando el libro Check, que puedan ustedes diseñar su estudio personal, ya que, bueno, incluso nosotros se los decimos en los cursos cuando entran todos nuestros alumnos, que no es suficiente. Sí es importante que todos estén repasando ya en casa cada detalle del temario. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta área. Vamos a repasar un poquito de la estructura del examen. Recuerden que tenemos dos documentos importantes que son, pues, que necesitamos revisar, sobre todo cuando iniciamos nuestro estudio, que es el temario y la guía de Ceneval. En estos dos documentos, bueno, vamos a saber si hubo alguna modificación de los temas que van a venir en el examen, pero también la guía nos va a dar una serie de tips de cuántos reactivos vienen, pero no viene todo el detalle, pero digamos nos da cierta noción, el ejemplo de los reactivos, las instrucciones para poder aplicar el examen, entre otra información relevante. Entonces, les recomiendo que la puedan verificar esta antes de que presenten su examen. De ahí vamos a tomar estas tablas que aquí ya se las adaptamos para que sepamos la equivalencia con el libro Check. Entonces, en conocimientos básicos, perdón, esta se va a dividir en tres subáreas, que es conceptos básicos de PLD, que va a abarcar pues prácticamente qué es el lavado de dinero y qué es el financiamiento al terrorismo, que tenemos de este lado. Y desde el año pasado o antepasado, ya tiene un poquito, se ingresó la parte de corrupción, que es lo que se hace referencia en la guía anticorrupción. Entonces, de hecho, son muy poquitos reactivos los que siguen preguntando. También vemos la tipificación de ambos delitos y son alrededor de 8 reactivos. Ahora, este número de reactivos es un estimado que hacemos por parte de Check. No es algo, pues, digamos, tal cual que nos lo dé Ceneval, porque ya no nos provee esa información. Entonces, para que no se fíen completamente, sino que tengan un estimado de más o menos como cuántos reactivos van a estar saliendo en el examen. Entonces, si se dan cuenta, son poquitos reactivos, pero pues son preguntas ya, digamos, un poquito más complejas en el diseño, porque ya lo que nos han mencionado tanto nuestros alumnos como a mí que me tocó hacerlo en noviembre del año pasado, me di cuenta que cada vez lo están trasladando a reactivos que son de manera de ejemplos. Entonces, muchos dicen que son casos prácticos. No se confundan, no son casos prácticos. ¿Por qué? Porque no nos hacen solucionar alguna situación en donde tengamos que
redactar algo o resolver algo, no son preguntas abiertas. Entonces, más bien son preguntas que son a través de ejemplos o escenarios, pero que se responden con la misma teoría. Entonces, ese tipo de reactivos, digamos, los ponemos en otro nivel, en otra escala de aprendizaje, que es la que le llamamos de aplicación. Entonces, necesitamos conocer primero la información. Sí, justo. Hola chicos, buenos días. A Jessy se le fue la luz. Vamos a darle un momentito en lo que se conecta nuevamente, por favor. Miren, les voy a comentar algo. Se me fue la luz y pues bueno, evidentemente no tengo internet y mi computadora no está cargando, entonces vamos a seguirle dando con mis datos del celular y con lo que me aguante de pila. Si veo que no ha regresado la luz en ese lapso de tiempo, si les parece, damos un pequeño break para que yo me pueda mover del lugar y pueda irme a conectar, ¿les parece? De acuerdo. Perfecto, Jess. Sí. Muchas gracias y una disculpa ahí por el movimiento tan extraño. La tecnología no está a mi favor el día de hoy. Pero bueno, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Voy a apagar también mi cámara para no jalar tantos datos y se nos vaya a alentar. Entonces, bueno, vamos a hacer lo posible para no parar la sesión. Entonces, denme un segundito para compartirles. ¿Ya se puede ver otra vez? Ya. Sí. Ya. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces les comentaba que es importante que vayan buscando diseñar su estudio a cada vez pensarlo de forma más aplicada. Entonces, les va a servir mucho repasar como todo el contenido, todo el conocimiento que vayan adquiriendo, pero que vayan pensando en cómo se aterriza de forma práctica. Ahorita platicamos un poquito más al respecto. Entonces, bueno, esa es la primera parte que tenemos aquí en conceptos básicos. Luego nos vamos a organismos internacionales. Y en organismos internacionales, ahí donde vamos a ponerle más foco va a ser en Gafi y en las recomendaciones. Entonces, toda la parte de las generalidades de los organismos pueden solamente basarse en qué organismo es, qué hace, cuál es su objeto en general, cuáles son sus funciones en PLD
y a lo mejor alguno de los documentos relevantes que se ven incluso también dentro del temario. Pero generalmente son un par de preguntas que son de relación de columnas, entonces por eso es que ya no hay que ponerle tanto estudio, sino que enfóquense en Gafi y en sus recomendaciones. Y por último tenemos autoridades nacionales, que es todo lo del régimen de PLD, quiénes son las autoridades participantes, tanto reguladoras, supervisoras, y cómo es este flujo de información desde el sujeto obligado hasta que llega pues ya la impartición de justicia. Entonces, es alrededor de 25 reactivos, entonces no se me vayan a confiar, es importante que sí repasen estos temas, sobre todo porque de repente los que más les pueden llegar pues sí, a lo mejor ser más complejas las preguntas son sobre todo en las recomendaciones de Gafi. Pero bueno, este es un poquito nada más para repasar la estructura de los temas que vamos a estar comentando el día de hoy. ¿Me podrían ayudar también a levantar su manita aquí para que yo los pueda ver? ¿Quiénes son las personas que van a aplicar por primera vez el examen? A ver, por aquí. Aide Toro, perdón, es que Aide. estoy en mi celular. Sí, no te preocupes, Aide. Por acá, Rebeca, Blanca, Rodrigo, Evelyn, Aida, Elisa, Enrique, Nelson, Gabriel, Ulises, sí, somos varios, Francisco por acá también. Entonces, sí, son varios los que van a aplicar por primera vez. Muchas gracias. Si quieren, ya la pueden bajar. Y si nos pueden ahora ayudar a levantar la mano, ahora, ¿quiénes son los que van para recertificación? ¿Alguien va para recertificación? A ver, por aquí, Rosalía, Alejandra, Jenny, Naomi. Ok. Entonces, bueno, sobre todo porque los que van para recertificación ya pasaron, bueno, 5 años. No estamos tan lejanos, que yo lo apliqué el año pasado, que me tocó renovarlo. Entonces, la verdad es que sí ha cambiado bastante el examen al que hicieron la primera vez. ¿Por qué? Sobre todo por estas preguntas que vienen cada vez más aplicadas. De hecho, van a sentir un alivio en parte. ¿Por qué? Porque ya las preguntas no son gigantescas. No sé si se acuerdan que venían esas preguntas que parecía toda una letanía ahí, que teníamos que seleccionar las opciones, leer toda la pregunta y además leer todas las respuestas para poder seleccionarlas. Entonces, el alivio es que ya no tenemos ese dilema en donde tenemos preguntas tan grandes, pero digamos que ahora el reto es que tenemos que volvernos cada vez más con este pensamiento lógico y aplicado. Entonces, ahí, por eso les quiero mencionar eso, porque si están enfocando su estudio en solamente memorizar, no les va a servir. Bueno, digamos que sí les va a servir en parte, pero ya las preguntas se van a poner en un problema porque no vienen las cosas literalmente. Ya no es así como le diríamos by the book, que sea el copy-paste de la disposición o de la guía tal cual, sino que en muchas preguntas se van a utilizar pues otro tipo de redacción, y entonces por eso es muy importante que hayamos comprendido la información para poderla aplicar. Pero bueno, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con qué es el lavado de dinero. ¿Quién me podría platicar brevemente su definición de lavado de dinero y que nos puedan platicar de las etapas? Va a ver por aquí, Aida. Si el lavado de dinero es el origen de los recursos, se trata en tres etapas, que es la colocación, la estratificación y la integración. En la etapa de colocación se trata prácticamente de integrar los fondos al sistema financiero mexicano, estratificación, separarlos, y en la etapa de integración es reinsertar nuevamente los fondos al sistema. Listo. Yes, Ay, perdón, yo, creo que se cortó un poquito ahí, Aida, ¿verdad? O al final, o no sé si fue mi internet. Sí, mencionaba de la última etapa, que es introducción, y es la reinserción de fondos. Muy bien, muchas gracias, Aida. A ver, yo, continuando, tenemos, perdón, yo el, complementaría así muy rápido, o sea, que es el proceso mediante el cual se trata de disfrazar origen de recursos que provienen de actividades ilícitas
Ok, sí, muchas gracias. Es importante resaltar ahí el punto del proceso y justamente me gustó mucho los dos comentarios porque también ahí nos hizo el recorrido de cuáles son los objetivos de estas etapas de lavado de dinero. Entonces, para fines didácticos, por eso es que para en el examen lo revisamos de esa manera, entender las generalidades de para qué nos sirve el lavado de dinero. Si se dan cuenta, son partes elementales. Tiene que haber un procesamiento del recurso que viene de una procedencia ilícita, de cualquier delito que nos haya generado ese recurso, y tiene que ser ingresado al sistema financiero, pero que aparente que es legal. Su objetivo es la apariencia de la legitimidad de los recursos. Entonces, por eso lo vamos a pasar por la colocación, estratificación e integración. Todavía en el examen, pues bueno, lo seguimos preguntando de esa manera. Ahorita, tenía ya las otras manitas levantadas, pero sí me gustaría que también nos puedan dar sus ejemplos. Aquí tenemos los conceptos generales de cada etapa. Como bien mencionaban, en la colocación se introduce el recurso que generalmente viene de efectivo, salvo a lo mejor otros esquemas que han sido, no sé, ahorita que se están utilizando mucho las criptos o cuando tenemos algún caso de desvío de recursos, pues no necesariamente vamos a tener el efectivo. Entonces, en la colocación vamos a hacer esta introducción, en la estratificación lo que vamos a buscar es generar estas capas para que se vaya perdiendo el rastro del recurso. En la integración ya tenemos esta reinserción, ya podemos disponer de estos recursos porque ya tiene esta apariencia de legalidad. Ahora, ¿a qué va hacia el examen? En el examen nos van a poner ejemplos para que podamos detectar en qué etapa nos encontramos. Entonces, ¿quién me puede dar ejemplos de colocación? ¿Cómo la podemos distinguir? ¿Qué es lo más común que Podrían encontramos decirnos en la que etapa? cuando ¿Sí? realizan depósitos, ¿no? Ajá, cuando realizan Pérez depósitos. realizó un depósito, eso es una colocación. Ok, sí, muy bien, Berta. A ver, Aida. Igual serían los bienes que se obtiene de algún negocio, en este caso, no sé, algún restaurante, alguna tienda, ya sea de economía formal o informal. Ok, muchas gracias, Aida. A ver, Gabriela. Justo el uso del efectivo y o sea, ocultándolo con recursos lícitos derivados de un negocio. Exacto, entonces los podemos ir mezclando con un negocio que ya es legítimo. ¿Qué otras formas de colocación se les ocurren, digamos, con otras, en el sistema financiero? Eso lo podríamos ver muy común en un banco, ¿no? Que estamos haciendo los depósitos en diversas cuentas. ¿De qué otras maneras se les ocurre que pueda haber colocación con otro tipo de entidades, otro tipo de sujetos obligados? ¿Qué Hola. pasa mucho en la zona fronteriza? A ver, por aquí, Nelson, perdón. Sí, un ejemplo, cobrar, ¿no es cierto?, de un delito de hidrocarburos o de plata, etcétera, e ir a la frontera y cambiarlo en un centro cambiario. Así es, sí, muy bien, Nelson. Entonces, también la parte de cambiaria sí la tenemos como colocación. Por aquí Gabriel también nos dice las remesas, justamente. Entonces, ahí estamos utilizando otro sujeto obligado que son los transmisores de dinero. Entonces, tenemos estos dos, ¿no? Obviamente, es muy importante que vayamos pensando en torno a todos los sujetos que integran el sistema financiero. Acuérdense que el examen está diseñado para todos. Entonces puede que les aparezcan preguntas, pues tanto de un centro cambiario como de un banco, una fintech, etcétera. Entonces, estos son otro tipo de ejemplos. Los más comunes por aquí en la colocación tenemos lo que conocemos como pitufeo o smurfing, ¿no? Que es esta segmentación del recurso, porque no podemos llegar con nuestros 10 millones de pesos cobrados de algún delito a depositarlos en una cuenta, sino que se segmentan y se van ingresando en diversas cuentas para después ser transferidos. Aquí, Jordán nos dice, la compra de vehículos o el pago de esas mensualidades en efectivo, exacto, muy bien. Entonces, aquí vamos a darle ahora una pensada. Aquí ya nos dijo, no sé si se pronuncia Jordan o Jordán, perdón, pero nos acaba de dar un ejemplo que usando actividades vulnerables. Entonces, ¿qué otros ejemplos con actividades vulnerables se les ocurren? A ver, por aquí Rodrigo nos dice créditos bancarios pagados por adelantado, ¿no? Y que estemos utilizando efectivo, exacto. A ver, ¿qué otras formas? Casinos.
Los casinos, exacto, compra de arte, compra de joyas. Hay otra también muy común que se utiliza, aquí la parte de de empeño, ¿no? Arrendamiento, depósitos más grandes a las tarjetas de crédito. De hecho, incluso hasta por eso los bancos luego las tienen como alertas, ¿no? Cuando empiezas a hacer pagos en efectivo en tus tarjetas. Y acá ya dio en el clavo también con algo súper común. Aquí Fátima nos dice el desarrollo de los bienes inmuebles. Entonces, muchas veces en estos esquemas de pago de contado y ponen, habilitan que se recibe efectivo y bueno, se empieza a hacer pues ahí toda la maquinaria, recepción de donativos, las asociaciones. Entonces, si se dan cuenta, por eso es que es muy importante este sector que le denominamos actividades vulnerables, porque es uno de los más susceptibles de ser utilizado para el lavado de dinero en cualquiera de sus etapas. Pero digamos, ahorita resaltando el tema de la colocación, generalmente por eso tienen este tema de la restricción de efectivo. Entonces ya nos va a decir, no, pues tú no vas a aceptar efectivo por más de este umbral si van a adquirir un inmueble, si van a comprar un vehículo, si van a comprar joyas. Entonces, para ciertas actividades vulnerables, por eso es que tenemos esta restricción de efectivo. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de colocación para que los puedan identificar en el examen. Generalmente las vamos a tener con efectivo bueno, a lo mejor va a haber casos un poco más extraños, ¿no? Pensando en el tema de los activos virtuales, cuando se cobra el delito en ese tipo de moneda, bueno, se tendría que mandar a otras cuentas para que se pudiera convertir en alguna divisa y empezar a hacer todo este procesamiento. Pero bueno, estos son algunos ejemplos que podríamos ver en el examen. Hoy día, patrón ya está en la mira de investigación, creo que es Patreon, o ya que es por ese medio está inyectado de efectivo a cuentas bancarias, nuevas tecnologías. Sí, exacto. Entonces, por eso también hay que poner muchos esos candados de no aceptar o aceptar el menos efectivo posible, pero hay muchas veces que pues no lo podemos controlar. Digo, pensando en a lo mejor una financiera que opera a través de una cuenta concentradora que tenga en un banco, bueno, pues se le habilita, ¿no? El depósito de recursos y por eso es muy importante que la financiera siga haciendo su monitoreo porque pues a alguien se le puede ocurrir y hace su pago anticipado y hay que rastrearlo, ¿no? Hay que verificar el origen de los recursos. Pero bueno, muchas gracias. Ahora vámonos con la estratificación. Entonces, si ya estamos hablando de que esto ya está ingresado en el sistema financiero, ¿qué ejemplos podrían darme de estratificación? A ver, por aquí, Aida. Realizar varias transferencias bancarias a otras cuentas para que de esta manera se puedan separar los fondos y sea más difícil rastrearlos. Así es. Entonces, lo más común que encontramos son las transferencias. Aquí Rodrigo nos envía de uno a muchos transferencias a diversas cuentas. ¿Qué otras formas se les ocurre? Ahorita que platicaban de estos ejemplos donde estamos utilizando el negocio legítimo, que se mezcla el efectivo con el dinero que maneja el restaurante. A ver, por aquí, Tomás, en un restaurante combinar el dinero en efectivo de procedencia legal con el efectivo de procedencia legal, ¿no? Entonces, aquí dentro de esta combinación, esto termina cayendo en cuentas y el restaurante en qué usaría también, ¿dónde lo estratificaría? ¿Qué se les ocurre aquí ya dentro de un negocio? En los O sueldos varios. y salarios. A ver, por aquí Aida nos dicen los sueldos, Pagos de servicios. pago de servicios, pago a proveedores. ¿Qué más? Sueldos, servicios, impuestos. ¿Ustedes qué consideran que es lo más importante de la estratificación? Si vamos a agarrar un negocio legítimo, por ejemplo, ahorita retomando el restaurante, ¿qué es lo que tiene que justificar el restaurante? ¿Quién es el primero que tiene que estar contento respecto de la operación del restaurante? Que ya lo dijo aquí Rodrigo, perdón, el SAT aquí, exacto, los impuestos, ¿no? Entonces, tenemos que tener una operación lo más normal posible para que justamente podamos decir, pues si soy un restaurante y me dedico a esto, le sé al tema, todo está en orden, estoy pagando mis impuestos, los sueldos, las aportaciones, etcétera, ¿no? O sea, todo está en orden si es que estoy utilizando
justamente un negocio así, todo en orden, ¿no? Hay empresas fachada que, bueno, muchas veces también es muy evidente porque justamente no vemos su contribución tributaria, ¿no? Entonces, bueno, aquí la estratificación tenemos que hacer las capas más complejas para que se vaya perdiendo el rastro del recurso. Entonces se va a ir justificando. Si yo lo estoy mezclando el dinero que genera el restaurante más el del dinero sucio, bueno, eventualmente pues vamos a justificarlo diciendo que estamos vendiendo más, ¿no? Que es la temporada y por ende es que estamos teniendo más ganancias. Después pasamos a la fase de integración. En la integración, ¿qué podrían decirme de ejemplos? ¿Cómo ya se vería reflejado? Hablando, por ejemplo, de este restaurante, ya donde lo veríamos reflejado. Acá los dividendos. Muy bien. La expansión del restaurante, las ampliaciones al local. Se reparten las utilidades de los socios, exacto. Entonces, ya esto ya generó una utilidad y pues ya pueden utilizarlo sin ningún problema. E incluso pues los mismos socios o ellos utilizándolo, pues es que yo soy el dueño del negocio y por eso es que yo ya me compré una nueva casa, me compré un nuevo coche. ¿Por qué? Porque mi negocio es muy próspero. Entonces, aquí es donde vemos esta integración. Vamos a ver, pues a lo mejor repetidas en las etapas diversas formas, ¿no? Porque puede haber a lo mejor una inversión desde la fase de estratificación, pero también la tenemos en la integración. Entonces va a haber, se puede repetir las transferencias, se puede repetir incluso el uso de efectivo, pero más bien dentro del análisis en el examen traten de notar justamente en qué etapa se encuentra el lavador, ¿no? Si apenas está iniciando a colocar su recurso o ya está obteniendo las ganancias pues de todo el lavado, ¿no? Apertura de nuevos negocios, filiales, sucursales, muy bien, inversiones en otras cadenas. Perfecto, pues muchas gracias. Entonces ya tenemos aquí el repaso de estas etapas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que llevamos hasta ahora? ¿Todos bien? Ok. Jessy, también aquí Sí, es perdón. beneficios personales, ¿no? O sea, compra de coches, compra de autos, te Ajá. vas de viaje y todo para poder ya disfrutar el dinero que obtuviste con el del lavado, ¿no? Sí, justamente. De hecho, ahí podríamos hablar un poco de los ejemplos de qué es lo que pasa con los actos de corrupción, ¿no? O sea, hablando un poquito de este esquema de lavado un poco diferente. Vamos a retomar el caso de la estafa maestra, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Se desviaron recursos que pues inicialmente no son sucios, sino que se van desviando, los van metiendo en compañías, bueno, en empresas fachada, en otros negocios, que estas empresas que según ganaban las licitaciones, en pago a universidades, en donde supuestamente se contrataba algún servicio de capacitación o de algo. Entonces se hace todo este movimiento y a lo mejor dentro de esas empresas resulta que, no sé, el primo de Peña Nieto era ya el beneficiario de una cuenta de una empresa que estaba dentro de todo ese esquema. Entonces, esa es la manera en que se extrae el recurso que ya recibe, digamos, esa persona, la utilidad o las ganancias de un negocio donde ya le dieron la vuelta a través de ciertos mecanismos y ya obtiene ese beneficio, ¿no? Entonces, muchas veces por eso los políticos, si no hacen bien sus estructuras, pues a lo mejor ellos se ponen como beneficiarios o ellos están como socios de ciertas empresas, ciertos accionistas y demás, pero ya un poco mejor construida, por eso es que encontramos tanto a los familiares o a estas personas relacionadas con los políticos, que son los que van obteniendo ese beneficio y bueno, de alguna forma ya le van pasando este recurso para que lo pueda utilizar. Entonces, la idea de la integración es justamente que ya yo lo puedo ocupar sin ningún problema porque ya está justificado. Entonces, por eso es que en el lavado de dinero, lo más importante es que hagamos bien nuestro disfraz. Si yo voy a decir que me voy a dedicar a la parte de construcción de inmuebles, tengo que volverme un experto en la construcción de inmuebles. Tengo que saberle a los permisos, a los proveedores, a todo lo que conlleva para que yo no genere ningún tipo de sospecha. Entonces, la clave dentro del lavado de dinero es la paciencia y por eso es que a veces pues no salen
estos esquemas que hacen generalmente pues los políticos y los funcionarios públicos con estos actos de corrupción, porque es muy acelerado y se le ve todo este crecimiento patrimonial pues de forma brutal y inesperada y en muy poco tiempo, y por eso es que se van levantando estas sospechas. Entonces, digamos, es un poquito el paréntesis, no estamos enseñando a lavar dinero, pero más bien que pensemos como el criminal, ¿no? En que tiene que ellos diseñar perfectamente este disfraz para que esté completamente justificado toda su operación. Pero bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver este reactivo. Les voy a poner una pregunta. Es de relación de columnas. Perdónenme. Entonces, por favor, ayúdenme en el chat a poner cuál es la respuesta que ustedes consideran correcta. Sí, completamente, Gabriel. Yo no puedo escribir, pero integración sería la 1C. Ay, si quieren mejor al final, perdón, Aide, porque si no se Ok, las vas a... va. Sí, Entonces, yo aquí quedo. Gracias. sí, gracias. A ver, por aquí ya pusieron una. Bueno, creo que sí están coincidiendo todos. A ver, aquí ya hubo una diferente. 2A nos pusieron acá, 3B, 4A. Y nada más son las tres opciones, así solo son tres. 1C, 3B, 4A también. Aida, ¿tú coincides con las que han puesto? Aide, perdón. Ay, es que no veo. A Ah, ver, perdón, es una uno C, c ajá, ajá, 3B, ujú, sí, y 4A. y 4A, sí. Ah, ok. Muy bien. Entonces, sí, creo que están dando justamente la mayoría con la misma. Sería 1C. Voy a poner mi plumita. Entonces tenemos acá 1C, 3B y 4A. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué las otras no eran? Ah, por aquí ya. Tomás nos dice, la 2 no habla de efectivo y tampoco no hay nada sospechoso. O sea, aquí, pues realmente lo que nos podría haber llamado la atención era que era un servidor público, pero realmente pues no había otro indicador que nos dijera que era un depósito de dinero ilícito o que era de dónde provenía, o sea, como que no había otro elemento que nos dijera que había algo inusual. Y la 5 justamente pues habla más de un fraude o un robo que realizó en ese grupo que se organizaron para la caja de ahorro. Entonces, muy bien, muchas gracias a todos. Aquí la reflexión está en que siempre cuando se encuentren este tipo de reactivos es muy importante que lean muy bien las opciones, porque pueden tener justamente estos elementos que nos pueden llamar a la atención,
pero que ya cuando leemos todo el ejemplo completo, pues no tiene todas las partes para decir, ah, sí se trata de algo ilícito, sí se trata de colocación, de estratificación, integración. Entonces, traten de tomarse su tiempo siempre cuando lean los reactivos antes de seleccionar la opción. Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar. Respecto de las definiciones de lavado de dinero, vamos a tener en general tres de las más relevantes que se utilizan. No es relevante que ustedes digan, ah, esto es de Viena, esto dice Gafi, esto dice Palermo. Realmente Gafi lo que hace es tomar a la ONU de referencia, entonces siempre te va a referir a las convenciones y en las recomendaciones, por eso es que menciona, tienes que tipificar el delito de lavado de dinero basándote en la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Aunque ya no nos preguntan en el examen todo el detalle de estas convenciones y convenios, sí nos vamos a encontrar sobre todo a estas dos alrededor del examen, sobre todo cuando Gafi lo mencione. Entonces, por eso es relevante que las ubiquemos. Entonces, ¿quién se acuerda de a qué referencia hace la Convención de Viena? ¿Cuál es el tipo de delito que está previniendo y detectando? Narcotráfico. Exacto. Entonces aquí esta se va a ubicar específicamente en el narcotráfico. Ya es como un antecedente y lo que buscamos es, pues se tipifica el delito, se prevenga y se detecte. Y en la Convención de Palermo, ¿a qué se hace referencia? Delincuencia organizada. Exacto, a la delincuencia organizada transnacional. De hecho, así ya es el nombre completo de esta convención. Y aquí se amplía mucho más, que ya no solamente va a ser como un delito subyacente el narcotráfico, sino que vamos a tener otros delitos que son los que están generando este recurso que es susceptible de ser lavado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos, nada más como para de referencia, en la Convención de Palermo, vamos a tener una serie de elementos que si se dan cuenta son, es lo que se utilizó para poder hacer la tipificación en el 400 bis. Aquí tenemos esta parte del ocultamiento, de saber que es de origen ilícito. Aquí se habla mucho de la convención o transferencia de bienes. Se habla de aquí naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad, y esto también lo vamos a encontrar dentro de la tipificación. Entonces ya nos da una serie de, perdón, de parámetros de qué es lo que entraría como lavado de dinero. Entonces, bueno, quiero preguntarles algo primero. ¿Ustedes consideran que lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita es lo mismo? No. ¿No? No, no es lo mismo. Ok. No, son distintos. Muy bien, a ver, entonces, ¿quién me puede decir la diferencia? La diferencia es que para que sea lavado de dinero debe ser de la fracción 2 del Código Penal de ocultar, encubrir y pretender ocultar. Ok, a ver, por acá nos hablan de Porque la... es un proceso, ¿no? El lavado de dinero. Proceso y el otro son Y el otro son actividades. conductas. Ujú. Exacto. Entonces, en el lavado de dinero ya tenemos todo este procesamiento en donde vamos a ingresarlo por eso es que estamos esta parte de la estratificación y a integrarlo para que lo utilicemos sin problema. Y aquí muy bien lo dice también Enrique, ¿no? Abarca muchas actividades como en el 400 bis, ¿no? Tenemos todas esas conductas, por eso es que les llamamos como estos verbos rectores o conductas tipificadas, que realmente es pues todo lo que se hizo con el recurso ilícito. Entonces, en las diferencias, bueno, acá tenemos el lavado de dinero es un proceso con 3 etapas con un fin específico y la intención es de la conversión de lo ilícito a lo lícito. Y en el ORPI son estas conductas que conllevan los recursos ilícitos y no necesariamente pues cumplen todo el proceso. Ya cuando lo vemos como en ejemplos, pues nos damos cuenta que algunos los podemos ubicar en la colocación, en la estratificación o en la integración, pero nos va a ayudar la tipificación a encuadrar el delito. La fracción 1 es solo conductas que al final pueden ser o no lavadas, y por aquí Rodrigo también nos dice. Muy bien, entonces, bueno, repasando aquí del 400 bis, por eso tenemos esta serie de verbos que vienen de este lado, que son estos verbos rectores, y
perdónenme. Estos verbos rectores son pues prácticamente todo lo que se puede hacer con el recurso ilícito. Entonces, como desde que puedo yo, no sé, ahorita que decíamos el ejemplo de segmentamos el recurso y lo depositamos en diversas cuentas. Entonces, por acá tenemos el depósito. Y luego lo retiraron o en otras cuentas se transfirió. Y luego también en los centros cambiarios los cambiamos, también hicimos inversiones en los bienes inmuebles, o ya después, ya que lo teníamos en las cuentas, empezamos a hacer inversiones, no sé, en un fondo de inversión, en alguna otra cuenta, entonces ya porque estaba bancarizado, ¿no? Ya estaba dentro de las cuentas. No sé, administré un fideicomiso en donde de ahí también se movían ya bienes que estaban dentro de cuentas bancarias. También tenía ya un inmueble, ¿no? Que adquirí. Entonces, ahí podemos tener toda esta serie de ejemplos. Entonces, sí es muy importante que para fines del examen también esta parte pues la practiquen o la empiecen a pensar con esta serie de ejemplos para saber qué conductas sí o sí están tipificadas. Les voy a hacer una pregunta ahí capciosa, bueno, a ver, una pregunta a ver quién me dice, este, quién me dice la respuesta, ¿no? O qué opinan. En la zona fronteriza de Nuevo León hacia no, perdón, de Estados Unidos hacia Nuevo León se transportó 10 toneladas de cocaína para ser pues llevadas aquí a diferentes estados. ¿Esa conducta es ORPI? Sí. Según yo, no, porque sería o sea, se supone que es cuando ya se hizo el delito, ¿no? Porque son operaciones de recursos de procedencia ilícita. Entonces, para eso tendría que ser el dinero, ¿no? El que transporte para que haya Exacto. un... Sí, perdón, Abel. Sí, así es, muy bien. De hecho, por acá también ya lo dijeron también Rodrigo, como tal, no hasta no venderse, ¿no? Es un delito precedente, entonces estaríamos hablando más del narcotráfico. Si estamos aquí, por eso es que usé ese verbo, ¿no? Porque acá tenemos transporte, pero lo que está transportando más bien es la droga, ¿no? O sea, para venderla, para distribuirla y demás. Pero sería muy diferente si a lo mejor estamos hablando de que se transportaron, que no es algo muy común, desgraciadamente, no sé, a través de una mercancía, no se iban a transportar refrigeradores y en las cajas habían guardado dentro de los refrigeradores dinero en efectivo que era producto de la venta del fentanilo. Entonces, ahí sí cambia la cosa, ¿no? Porque ya estamos hablando de lo que generó la venta del fentanilo. Entonces, nada más ahí para que tengan cuidado con el uso de los verbos y que se puedan, en los ejemplos que se llegaran a encontrar, puedan ubicar que sí se trata de una operación con recursos de procedencia ilícita o está haciendo referencia a algún otro tipo de delito. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿Estamos bien? Resumiendo, entonces, cuando es ORPI es cuando ya se ven las ganancias. Así es, cuando ya tenemos que es el producto del delito, ¿no? Incluso no necesariamente a lo mejor tenemos el efectivo, sino que decimos, están transportando una flotilla de autos nuevos que adquirieron con no sé, recurso ilícito. Entonces siempre tenemos que buscar que eso venga de algo ilícito, ¿no? De una procedencia ilícita. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a continuar respecto de la tipificación del delito. Bueno, ya seguramente también lo tienen muy bien memorizado, que es el tema de las penas, bueno, que aquí nos menciona que es de 5 a 15 años y de 1,000 a 400 días de multa. Entonces tenemos, déjenme ver nada más aquí, allá, muy bien. Tenemos esta parte que les llaman agravantes, que es quién lo hace. Entonces, tenemos este primer escenario en el 400 bis 1, que hace referencia cuando son consejeros, administradores, funcionarios, empleados, apoderados o prestador de servicio, pero dentro del régimen de PLD. Y también incluso cuando ya hayas dejado de hacerlo durante los 2 años siguientes, también aplicaría. Entonces, en este escenario, pues bueno, somos nosotros que trabajamos en alguna institución financiera
Ahí lo que puede pasar es que se aumenta desde 1/3 hasta la mitad la pena y se va a inhabilitar por un mismo tiempo, o sea, digamos, lo que te dan de prisión se te va a inhabilitar. Si se te dio la mínima, que son 5 años, por 5 años no vas a poder trabajar dentro del sistema financiero porque de hecho hasta hay un portal en donde ahí estás como baneado, ahí se informa que estás inhabilitado y es por eso que tenemos como parte de la diligencia que se aplica hacia los empleados, es que ven que se les pregunta dónde trabajaste, si has sido inhabilitado y demás, ¿no? Toda esta declaración que se hace. Em, Ahí tenemos este primer escenario. Después tenemos el caso cuando son servidores o exservidores públicos, pero aquí nos vamos a referir a los que están enfocados en prevenir, detectar, investigar o juzgar. Entonces tenemos ahí a la comisión, a la unidad de inteligencia financiera, tenemos a los jueces, a los de la fiscalía, ¿no? Entonces ahí tenemos a todo digamos, estas autoridades y estas partes que conforman el régimen dentro de dentro desde la detección como la procuración e impartición de justicia, ahí les va a corresponder un agravante que es que se duplique. Entonces, igual, ya una vez que terminan su pena de prisión, se les va a inhabilitar y ya no van a poder, pues, tener otro cargo. Y el tercer escenario, vamos a tener a quienes utilicen a menores de edad o personas que no tengan capacidad de entender lo que están haciendo. Entonces, pues bueno, solamente se aumenta hasta en una mitad, pero se refiere, pues sobre todo porque vemos en ciertas tipologías que se habla de que usan menores de edad, amas de casa, jubilados y pues muchas veces puede ser también por la necesidad que se tiene económica, por manipulación, por amenaza o porque, pues por algunas otras, por la necesidad también de recibir alguna comisión. Entonces, puede ser que si estas personas tengan conocimiento de esto o no. Entonces, ya dentro de la investigación, pues se tendría que definir. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Bueno, estas también podrían venir como algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver un reactivo y ahorita me dicen cuál es el que eligen ahí. Me lo ponen en el chat, por favor. Ok, creo que por acá están poniendo ya la mayoría, que es la C. Ok. Entonces, bueno, la C nos indica que es la 2 y la 4. Entonces, a ver por acá. ¿Cuáles fueron sus estrategias de descarte? ¿Qué era lo demás? Así, por ejemplo, la 1 que hacía referencia. Sí, Aida. Sí, justo, la 1 hace referencia a corrupción, eso no se tipifica en el 400 bis. La 3 es de oficial de cumplimiento, esto pues no es como tal algún delito en el 400 bis, más que nada es como una falta administrativa. Y la otra pues es más que nada como, digamos, para confundir, ¿no? Porque sabemos que Sinaloa y Guerrero pues son a lo mejor estados de alta delincuencia, ¿no? Pero pues igual es solo para confundir. Así es. Muy bien.
Entonces, ahí justamente esas, pues lo que el tip que les daba, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado como qué es lo que nos está haciendo referencia, porque pues pueden ser los demás pues meramente distractores, ¿vale? Deme nada más un segundo porque anda un poco raro mi Zoom. Anda un poco raro mi Zoom, pero ya está. Por acá nos dice, es un tema de corrupción, infracciones en caso de no enviar reporte en su caso. Sí, y ahí también podría ser, como no nos decía del oficial de cumplimiento, pues, ¿cuál era la implicación, no? Porque pudo haber sido a lo mejor una, pues, una parte administrativa, ¿no? O sea, no porque haya implicaciones, pero no nos dijeron, bueno, es que si era una operación inusual y generó como todo este tipo de consecuencias. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a cambiar de tema para financiamiento al terrorismo. Nada más que sí les voy a pedir de favor, ¿me escuchan ahí? Les quería pedir un favor, si me pueden dar unos 10 minutos, si podemos dar un break de 10 minutos para que yo me mueva y me conecte porque sigue sin llegar la luz, entonces me da mucho pendiente de que se me vaya a apagar la compu de repente y los deje pues aquí. Entonces, no sé si me pueden dar oportunidad de unos 10 minutos. Ahorita yo regreso, no se salgan de la sesión. Aquí está, de hecho, Anaí, Dafne, para que pueda estar pendiente. Entonces, denme unos minutos y ahorita regreso. Sí, está bien, de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, déjenme moverme, me voy a ir a un Starbucks, aprovecho.
La OSFL da ayuda a migrantes, realiza pagos de cheques a otras personas, tanto físicas como jurídicas. Se encuentran pagos de cheques para depósitos en cuenta, pagos de cheques en efectivo, transferencias electrónicas y una devolución de cheque depositados a buen cobro. El sistema financiero alerta a las autoridades por movimientos que se consideran inusuales de transferencia recibidas y enviadas. Muchas gracias, Nelson. Entonces, de aquí a los casos que tenemos de lavado de dinero, ¿cómo es el tipo de operación que se está realizando aquí? ¿Quién me puede dar sus reflexiones? ¿Cuáles son los Pues se verbos más deposita y comunes luego que vemos se o retira, ¿no? las tipos de acciones? Ujú, exacto. Entonces, por aquí también ¿no? Se corta. ¿Se sigue cortando para los demás o si se pierde el audio? Escucha fluido. A ver, ya me cambié de red. ¿Ahí se escucha? Ella escucha mejor. ¿Ya? Sí, Vale. mejor. Perfecto. Entonces les comentaba, ahorita de lo que leyó Nelson, si se dan cuenta cómo es la operación, ahorita Nelson nos decía, lo depositan y lo retiran. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso lineal. No tenemos toda esa, digamos, esas capas como lo vemos en el lavado de dinero, ¿no? Que se está buscando estratificar, sino que aquí únicamente vemos la entrada del recurso y la salida, que es lo que veíamos de aportar y recaudar. Entonces, ese va a ser el tipo de ejemplos que vamos a ir encontrando también en el examen. Entonces, para que lo puedan ir aterrizando de esa manera. No sé si ya se entendió un poquito porque vi que se había cortado el audio, no sé si ya se entendió el punto que les quería mencionar. Se cortó un poquito. A ver, ¿sí se entendió bien lo del punto que les mencionaba que algo lineal? Sí, sí Ahí se me entendió esa parte. O sea, en resumidas cuentas, escuchan solamente se bien. deposita y se Ya me retira pasé. y no hay una serie de capas, ¿no? Transacciones como el lavado de dinero. Sí, sí, justamente. Perdón, es que ya me pasé a mis datos como estábamos hace rato y no les agarra. ¿Se sigue cortando? Creo que ya te escuchas bien, sin problema alguno. Sí, muchas gracias. Ahí una disculpa, si he estado muy tropezado aquí Gracias, Evelyn. Bueno, entonces, esa es la parte de financiamiento al terrorismo. Entonces, bueno, por eso es que quiero resaltar ahí el tema de las diferencias entre el lavado y financiamiento al terrorismo. La primera tiene que ver con que es un proceso lineal en el financiamiento al terrorismo, entra y sale el recurso, no nos interesa justificarlo, no nos interesa regresarlo, y en el lavado de dinero es un proceso cíclico. Estamos buscando darle la vuelta, ¿no? O sea, que ingrese, que se justifique, que tenga esta apariencia de legalidad. Y generalmente los montos son mucho más altos de lo que es en el financiamiento al terrorismo, porque en el financiamiento podemos tener otro tipo de recursos, no solamente lo que se mueve en el sistema financiero, sino como les comentaba, pues que se utilicen otro tipo de recursos, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la parte de los conceptos básicos. Vamos a cambiar a los organismos internacionales porque sí se nos fue mucho el tiempo. Vamos, aquí tienen una tablita donde viene prácticamente todo resumido de todos los organismos que participan en la prevención y del delito. Vamos a tener aquí de este lado a Basilea, que el Comité de Basilea, bueno, tiene una aportación muy importante, sobre todo en el tema de gestión de riesgos. Por lo que seguramente ya han estado estudiando, recuerdan que
Comité de Basilea tiene que ver con la regulación prudencial, ese es su origen, ¿no? Porque lo que está buscando es que no vuelva a pasar que los bancos se queden en bancarrota y no puedan responderle pues a la gente que pone su dinero ahí. Entonces, Comité de Basilea pone toda esta estructura que se va a permear más en la regulación que conocemos como prudencial, y esta regulación, quien es el responsable de interpretarla e irla, digamos, permeando en las leyes y disposiciones en nuestro país, es la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México. Entonces, también va a tener esta aportación en la parte de PLD, porque como es experto en gestión de riesgos, pues también publica una serie de documentos que tienen que ver con la gestión de riesgos, pero ahora de lavado de dinero. Entonces, seguramente, ya espero que ya hayan repasado sus guías de riesgos, se darán cuenta que la guía de Basilea se parece mucho más a ya los mitigantes que nosotros tenemos integrados en nuestro programa debido a las disposiciones, porque ahí ya nos dice cómo aplicar la debida diligencia, que sea diferenciada, que apliquemos un monitoreo, que tengamos un gobierno corporativo, que tengamos que identificar, evaluar y mitigar nuestros riesgos. Entonces, tiene ya una serie de medidas que nosotros ya tenemos implementadas por nuestras disposiciones. Contestando a María del Consuelo, sí se va a compartir la presentación. Entonces, bueno, Basilea ese es su punto más importante, entonces hay que ubicarlo pues de esa manera, solamente con esta tablita pues va a ser, yo creo que suficiente para el comparativo que viene de los organismos, y posteriormente pues sí enfocarnos más en GAFI. Entonces, bueno, tenemos ya aquí del lado amarillo a GAFI, que es pues el más importante en la materia, debido a que son sus estándares los que nos dan la estructura del régimen de PLD en todos los países. Entonces, este organismo es el único dedicado como a esta finalidad, y gracias a sus recomendaciones, ahí ya podemos tener esa estructura. ¿Por qué? Porque tiene un alcance bastante amplio. Está dirigido hacia el país, hacia las autoridades y supervisores y hacia los mismos sujetos obligados. Entonces, por eso es que tenemos esto que nos menciona de medidas legales, regulatorias y operativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la recomendación 3 nos dice tienes que tipificar el delito en tu país, tú tienes que ajustar lo necesario para que eso se encuentre ya debidamente tipificado, como lo menciona la ONU. Entonces, hay que pues atender a lo que se necesite, ¿no? Entonces, si nos está diciendo, tienes que obligar a que tus instituciones financieras apliquen un enfoque basado en riesgos, entonces, ¿qué tiene que hacer el país? Pues tener una ley, una disposición que les obligue a que tengan que hacer una evaluación de riesgos. Entonces, por eso es que hubo una reforma en 2018, 2019, cuando se integró el capítulo 2 bis. Entonces, de ahí van surgiendo muchos de los cambios regulatorios, porque Gafi se va a encargar de ver cuáles son estas amenazas y vulnerabilidades para el sistema financiero internacional, y a modificando si es necesario las recomendaciones para que en consecuencia los países también vayan ajustando sus regímenes y cumpliendo con los estándares, pero también protegiéndose del delito. Bueno, ahí tenemos estos dos documentos muy importantes, que es las 40 recomendaciones, que yo esperaría que ya terminaron de revisar ese documento. Es muy importante que lo estudien completo con sus notas interpretativas, y también vamos a tener la guía de enfoque basado en riesgos. Después tenemos aquí a la ONU, que fue, bueno, como bien sabemos, pues es un organismo dedicado a la parte de la armonía internacional, a la cooperación entre países. Entonces, ese es como su objeto principal, pero justo a través del Consejo de Seguridad es el encargado de ver cuáles son las situaciones que están, pues digamos, teniendo en conflicto a nivel internacional y que se atiendan. Entonces, derivado de estas situaciones que se dieron sobre todo en 1999 e inicios de los 2000, que tenía que ver con los talibanes, bueno, empezó toda esta búsqueda de prevención del financiamiento al terrorismo. Entonces surge la resolución 1267 y la 1373, que bueno, tienen como objeto que ya se tenga tipificado el delito y que se permita el congelamiento de los fondos. Entonces, ese es como la ONU, por eso es que lo vamos a referir más directamente hacia el financiamiento al terrorismo.
Después tenemos por acá en Grupo Egmont, este está dirigido a las WIFs, a las unidades de inteligencia financiera, y lo que busca pues es tener un foro de cooperación entre estas WIFs. Por eso es que se da capacitación, se da pues sí, una infraestructura para que entre ellas también se puedan compartir información, porque pues pueden haber investigaciones a nivel internacional. Tenemos el grupo Wolfsberg, que está dirigido hacia la banca global. Está integrado por estos 13 bancos globales y también tiene que ver mucho, sobre todo, con pues entender que por la naturaleza de estos bancos y de la banca privada, es importante también tener una gestión de riesgos de prevención del lavado de dinero, porque pues también son bastante vulnerables. Y de este lado tenemos acá a Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que bueno, cada uno tiene un objetivo en particular como organismo, pero en la parte de PLD, pues el Banco Mundial está dirigido a prevenir la corrupción, por eso es que tiene esta prevención, perdón, esta lista de empresas corruptas, esta línea telefónica de denuncia, y en el caso del FMI, ahí va a asistir a los países para que se dé cumplimiento con los estándares que publica Gafi. Entonces, bueno, ya tienen aquí todos los organismos resumidos y pues en donde nos vamos a enfocar mucho más va a ser en Gafi. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? No. No, muchas gracias. Bueno, No. entonces vamos con este reactivo. Minutos para que puedan pensar y relacionar las columnas y me pongan su opción aquí en el chat. Ok, a ver, aquí están las opciones. Yo ya tengo y veo a varios y coincido, pero no sé si quieras que te comente. A ver si coincides con, A ver, no, o es diferente. yo coincido con 1C, 2A, 3E, 4B, 5D. Ah, ok, vale. Muy bien ahí. Kimberly también nos puso, Elisa. Ok, bueno, entonces como la mayoría ya la puso, en efecto es esa que comentan, es 1C, 2A, 3E, 4B. O sea, vamos a relacionarlas. Es la 1C, que aquí tenemos esta parte de los estándares, ¿no? 2A, Comité de Basilea, acá,
que justo es lo que les platicaba, ¿no? Que viene esta parte de gobierno corporativo. Aquí ya hace más referencia, pero de la guía. De hecho, este reactivo sí creo que lo saqué de la guía de Ceneval de este año, del año pasado, entonces como que también puede ser que se revuelva ya también con lo que vemos del área 3, que son respecto de sus guías de riesgos. Y luego acá, consejos de seguridad, que es el 3E, y aquí hablamos de la tipificación de los delitos y es de manera obligatoria, y la 4B, que es la foro de cooperación, de los que reciben, solicitan y analizan, y la 5D, que es mejores prácticas, que tienen que ver con prevención del lavado de dinero. A lo mejor esta era la que tenía menos información, pero ya haciendo el descarte de todas las demás, ya podíamos relacionar más a vos. ¿Tienen alguna pregunta de este reactivo? Estas son muy comunes, ¿eh? Estas generalmente es la manera en que les van a poner en el examen, porque tienen que aprovechar unos 2, 3 reactivos máximo para agotar todos los organismos internacionales, ¿no? Entonces, con que se lo llevan, por eso es que les poníamos este cuadro comparativo, ¿no? Porque es muy común que se los pongan así. Bueno, entonces vamos a cambiar con grupo de acción financiera. Bueno, es bastante amplio, bueno, como funciones ya haciendo este repaso y esto que les comentaba hace un momento, tiene un alcance mayor a comparación pues de alguno de los otros organismos, ¿no? Por esta parte que sus recomendaciones le impactan al país, le impactan a las autoridades y supervisores y también le impacta a las instituciones financieras e incluso las recomendaciones nos dice amplíalo a aquellos que puedan ser susceptibles al delito, pues también ponles una regulación que tengan que cumplir para que prevengan estos delitos. Entonces, por eso es que tenemos la recomendación 22, que habla de las actividades y profesiones no financieras designadas, ¿no? Porque también estas actividades son susceptibles al delito y es por ende que necesitan una regulación que cumplir. Entonces, dentro de sus funciones, también hay que resaltar que, porque como nos pueden preguntar de todo de Gafi, es importante que se acuerden que realizan las evaluaciones mutuas. Recuerden que en estas evaluaciones lo que se busca es ver el cumplimiento de las recomendaciones y se les hace un informe para que se dé seguimiento pues, país. Es una auditoría que hace otro país hacia nosotros. Recuerden que también tienen las listas, tenemos las listas de estos países de alto riesgo, que tenemos a Irán, tenemos a Corea del Norte, tenemos a Birmania. Entonces, ahí, esta lista es la que a lo mejor se les ocurriría preguntarnos, pero tenemos la otra que es de deficiencias estratégicas, donde tenemos otros países que esta sí cambia mucho más seguido que la otra. Entonces es muy raro. La verdad es que eso no se los van a preguntar, pero para que ubiquemos que se emiten 2 listas que son de aquellos países en los que a lo mejor tienen un programa de PLD, pero todavía es bastante deficiente y por ende pues puede generar mayor riesgo hacia otros países cuando realizan operaciones. Y sí, esta presentación, ¿nos la vas a hacer llegar al grupo o cómo la vamos a recibir? Se los mandamos por correo, como ustedes. Ok, va. Gracias. Perdón la interrupción. Perdóname, yo tengo una pregunta. Dijiste que las listas que mayormente nos pudieran estar solicitando aquí es la lista de países de alto riesgo y la de deficiencias estratégicas. Es importante como que tengan muy presente esas otras funciones que tiene Gafi. A ver, nada más para confirmar, ¿me siguen escuchando? Se corta. No se escucha tu idea completa, se corta. Te perdiste un ratito, Jessy. Yo también ya lo sé. Lo anterior sí me escucharon bien, lo que les expliqué antes de que preguntara Aide. Lo último que se escuchó bien fue lo de que ibas a compartir la presentación y después creo que Gaby Castillo hizo una pregunta sobre listas, pero creo que esa ya no la contestaste. Sí. Sí, esa ya no la escuché. No sé si me la pueden volver a decir, Gaby. Sí, disculpa, ahí la pregunta es, las 2 listas que mencionaste es una referente a los países de alto riesgo y la segunda es de deficiencias estratégicas. Así es. La de alto riesgo es porque sí mencionan que no hay como esta intención de prevención, ¿no? No hay una búsqueda de la implementación.
acciones, entonces, por eso están estos 3 países, y la otra es de deficiencias estratégicas que sí tienen un programa, pero todavía falta que madure. Entonces, por eso les está revisando más constantemente Gafi. Ok, muchas gracias. Sí, sí, con gusto. Entonces, por eso es que acuérdense de todas esas partes que tiene Gafi, ¿no? De todas esas funciones, porque no solamente les pueden preguntar de las recomendaciones, sino en general de qué es lo que hace Gafi, ¿no? Esto, la de la evaluación mutua y esto de las listas, esta parte de los objetivos que tienen, de sus funciones, ¿no? Aquí nos dice Rodrigo, el alto, también es conocida así, ¿no? Como alto riesgo, la lista negra y deficiencia es la lista gris. Dentro de los estándares internacionales, la realidad es que casi están casi todas marcadas porque les pueden preguntar de las 40, o sea, no, antes en exámenes iniciales sí era muy común que les podíamos decir, ¿sabes qué? Sí o sí, estudiate esta, o sea, como que está un poquito más filtrado, pero la realidad es que les pueden preguntar de las 40. Entonces, por favor, estudien todas con su nota interpretativa. ¿Por qué resalto estas? Porque sí puede ser un poquito más probable que se las lleguen a preguntar. De hecho, en el último examen que hicieron en julio, muchos nos estuvieron comentando que les preguntaron varias preguntas de el tema de nuevas tecnologías, esta recomendación 15. Y también de esta parte de transferencias electrónicas. Entonces, por eso es que sí podemos a lo mejor resaltar algunas que son las más comunes que llegan a preguntar, pero es muy variable. Pero las que son mucho más extensas, que sí es importante que les puedan poner más atención, es la recomendación 1, que es mucho más extensa la nota interpretativa, la parte de debida diligencia del cliente. También tiene pues bastante donde sacar. Aquí está la 22. Y transferencias electrónicas también es algo extensa. Aquí nos dice, ¿estas preguntas son más aplicables o son más textuales a lo que dicen las recomendaciones? Mira, puede ser de las dos. Puede ser muy textual como comparando entre las mismas recomendaciones. Reportaron en este último examen que llegaron a venir ciertos ejemplos. Entonces, algunos reactivos que nosotros por eso ya pusimos para nuestros exámenes fue, por ejemplo, que les llegaran a preguntar cuál de los siguientes ejemplos hace referencia a la aplicación del enfoque basado en riesgos en una institución, ¿no? Entonces viene en las opciones una serie de ejemplos. Entonces el ejemplo que le correspondería sería, por ejemplo, una institución desarrolló una matriz de riesgos para poder evaluar los riesgos a los que se enfrenta el lavado de dinero y así poder mitigarlos. Y otro ejemplo te va a decir, un país estableció una unidad de inteligencia financiera para poder recibir, analizar y diseminar los reportes que le llegan de las instituciones financieras. Entonces, se los van a poner como si fueran ejemplos de cómo se está aplicando esa recomendación, pero no son ejemplos tan extensos. Entonces, la idea es que, por eso es que tienen que ubicar muy bien a qué se refiere cada una de las recomendaciones para que no se confundan entre ellas. Sobre todo en las últimas, a mí particularmente, cuando yo hice el examen el año pasado, sí me llegó a confundir de las últimas, por ejemplo, esta de asistencia legal mutua, o sea, como estas que venían en filita, la 36, 37, 38, 39 y 40, esas últimas sí llegan, a mí como tenían algunas palabras similares, sí podían llegar a ser confusas. Entonces, sí es muy importante que por eso ubiquen lo que le llamamos palabras ancla, que son aquellas palabras que solamente son de esa recomendación, son únicas de esa recomendación. Porque si nos agarramos de otras palabras que a lo mejor son clave, pero sí se repiten en las demás, no nos va a servir para poderla ubicar mucho más fácil. Este puede ser un distractor en preguntas de Gafi. Aquí la ONU también tiene listas de bloqueo. Ok, sí, muchas gracias. Entonces, ahí tengan mucho, como también hace mucha referencia de ONU, ver qué es lo que hace referencia de la ONU, porque de hecho sí menciona, por ejemplo, de estas listas que surgen a raíz de estas resoluciones, que son las listas de sancionados, ¿no? Pero es una recomendación en específico que le menciona. También en la recomendación 3
Y en la recomendación 5, ahí vamos a tener la referencia de la tipificación con base en las convenciones y convenios. Entonces, por eso también vayan vinculando todo lo demás de los organismos y toda la información pues que estamos viendo, vayan vinculándola. A mí algo que me ayudó mucho a estudiarlas es que puedan ustedes hacer la reflexión de esta recomendación en dónde ya está aplicada en México. Entonces, por ejemplo, aquí la evaluación de riesgos y el EBR ya lo tenemos en nuestro capítulo 2 bis y en la guía de la CNBV. Tenemos el delito de lavado de activos, esto donde está aplicado en el 400 bis. Entonces, estas conexiones y para los que familiar. ¿Alguna pregunta o comentario de las recomendaciones? Gracias. Solamente les preguntaba si tenían alguna duda. Pues hasta ya me escucharon. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escucho. Hola, ¿ahí se escucha? Hola. ¿Se escucha? Sí, sí te escuchas, Jess. ¿Sí se escucha bien? Perdón. Ahora se escucha, pero ya Sí. no se ve la pregunta. Ok. Sí, había dejado de compartir, pero ya se ve, ¿verdad? Ahí. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, solamente les preguntaba si tenían alguna duda, si me alcanzaron a escuchar todo de las recomendaciones, solamente que lo puedan asociar con también la parte nacional, en donde se aplica la recomendación. Pero bueno, vamos a dar un minuto para que puedan responder el reactivo y me pongan sus opciones. Sí. Creo que la mayoría escogió la B. Creo que ahí me siguen escuchando bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces la B es la 1, 2, 4 y 5. Esa es la correcta. Las otras hacen referencia a otras recomendaciones. Por ejemplo, esta parte de o como que le cambian ahí pues sí, por ejemplo, esta de las autoridades competentes o las OAR deben determinar la frecuencia e intensidad de sus acciones de supervisión o monitoreo con base en los riesgos. Esta no viene específicamente, aunque hace referencia a riesgos, no es de esta recomendación. ¿Alguien ubica de qué recomendación es? Serían los... Ay, perdón, se escuchó ahí medio raro, perdón, Aida.
¿28? Ajá, 26, de la 26, me parece que es la 26, 26 de supervisores, ¿no? ajá, que habla de la supervisión de las instituciones financieras. La OAR es organismos autorreguladores, que haría referencia como a las autoridades que supervisan, ¿no? En este caso en México, haríamos referencia a las comisiones. Entonces, ahí, en esa recomendación ya es lo que detona de que tú tienes que aplicar un EBR, pero como supervisor. Entonces, eso lo encontramos en otra recomendación. Y también de esa recomendación es esta, la opción 6, que tiene que ver con esta frecuencia e intensidad de la supervisión in situ o extra situ. Y esto ya lo tenemos también mucho más desglosado en la guía de enfoque basado en riesgos, no en la recomendación. ¿Alguna pregunta o comentario de este reactivo? Entonces, por eso les resalto mucho que sí necesitan comparar todas las recomendaciones y extraer qué es lo más relevante de cada una de ellas. Bueno, como nos atrasamos un poquito más, me quedan como unas 4 diapositivas. ¿Tienen oportunidad de esperarse y de que podamos hacer el Kahoot o ya se tienen que retirar? Pues de igual forma se va a quedar grabado, pero ¿les parece si les robo unos minutos más? Sí, sin problema. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar con las autoridades nacionales, que es otro tema que viene en el área 1. Aquí, básicamente, en resumen, lo que hay que ubicar perfectamente es quiénes regulan, quiénes supervisan, quiénes previenen, quiénes detectan, ¿no? Que podamos ubicar perfectamente a cada una de las autoridades que están participando en nuestro régimen. Entonces, a mí me gusta mucho este diagrama que incluso es de la CNBV, que prácticamente aquí nos da todo el detalle. Entonces, tenemos de este lado a los sujetos obligados que su objetivo es detectar y prevenir. Tenemos esa doble función. De hecho, hasta si ustedes ven el objeto de las disposiciones, ahí se van a dar cuenta que dice prevenir y detectar. Entonces, todo el universo que tenemos del sistema financiero van a ser los responsables de cumplir la regulación y de prevenir a través de todo su programa, de toda la debida diligencia que aplica, su sistema, su capacitación, etcétera, y va a detectar a través de estas alertas seguimiento y reporte que va a enviar. Entonces, por eso es que tenemos esta doble función. Luego, solo en prevención y que tenemos en la parte de regulación, vamos a tener Hacienda, pero a través de sus unidades. Entonces, tenemos a la unidad de banca, valores y ahorro, tenemos a la de banca de desarrollo y a la de seguros, pensiones y seguridad social. Entonces, estas unidades son las encargadas de poner las reglas del juego, que es el marco regulatorio. Entonces, se diseña el marco regulatorio y de ahí, bueno, también toma mucho de base lo que le dé de retro la unidad de inteligencia financiera para el tema de reportes, también va a tomar de referencia lo que diga Banco de México. Entonces, se hace toda esta regulación y es lo que se va a publicar en el diario oficial. Después tenemos en la sección de prevención a los que están supervisando. Entonces, ya estos pusieron las reglas del juego. Entonces, de este lado en esta cancha, ellos van a verificar que todos los sujetos obligados estén cumpliendo con la regulación. Si no están cumpliendo, ellos tienen la facultad de poder sancionar. Y también, pues, no te pueden hacer observaciones. Por eso es que tenemos esto que les llamamos visitas de inspección, para verificar que estés cumpliendo debidamente, o si no, vas a tener que pues hacer una corrección o incluso te pueden quitar el registro. Entonces, acá tenemos a la supervisión. Luego tenemos a la unidad de inteligencia financiera, que va a tener también doble función. Esta es más, está en la parte de detección y va a prevenir y detectar. La prevención, perdón, va a ser también a través de las tipologías, a través de la retroalimentación que hace para el marco regulatorio, a través de las guías que publica. Entonces, también por eso la UIF aporta información muy relevante. Y en su detección, bueno, recibe todos los reportes, los analiza y si encuentra, bueno, que ya tiene estas características de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, le tiene que pasar la estafeta a la fiscalía. Entonces, le pasa la estafeta, presenta una denuncia para que se continúe con la investigación y la persecución del delito, ¿no? Entonces, ya es aquí, de este lado, en el combate,
en la Procuración de Justicia, que de ahí es donde surgen, por ejemplo, las órdenes de aseguramiento de cuentas, del congelamiento, la incautación, el embargo, el decomiso, todas esas medidas precautorias que también las habla Gafi en su recomendación 4, ahí también estos son quienes son los encargados de llevarlas a cabo. Entonces, recuerden que nosotros tenemos una WIF administrativa, solamente pasa la estafeta. Pero en otros países, por ejemplo, puede haber una WIF policial o una WIF judicial que tiene como mucho más autonomía y puede tener una reacción un poco más rápida. Entonces, bueno, en este caso, en el combate ya se continúa toda la investigación y ya una vez que se determina, bueno, pase a la impartición de justicia, que ya sería determinar si sí se trataba de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de qué otros delitos relacionados para que ya se pueda sancionar. Entonces, así es como es el flujo de información, por eso es que somos tan importantes de este lado para que llegue todo eso hasta acá. Entonces, ¿qué les pueden preguntar? Pues de todo un poco, ¿no? ¿Quiénes son los que previenen? ¿Quiénes son los que detectan? ¿Quiénes son los encargados de regular? ¿Quiénes son los encargados de supervisar? ¿Tienen alguna pregunta o comentario de este tema? No, gracias. Entonces, bueno, pasando a otro tema que es el de corrupción, tenemos de referencia aquí la guía anticorrupción, que lo que va a atender es estos tres tipos, ¿no? La corrupción a gran escala, corrupción menor o actos de corrupción menor y la corrupción política. Entonces, voy a poner lo que hace esta guía se publica sobre todo porque Gafi en la evaluación mutua, algo que nos observó mucho es que no se está abordando el tema de corrupción como un indicador y como algo súper importante en nuestro país, que es el precedente del lavado de dinero. Entonces, por eso se hacen varias modificaciones, sale el sistema anticorrupción, sale esta guía, y bueno, a través de esta guía también, digamos, es cumpliendo con todos lo que ya de manera internacional se estaba hablando. Seguramente en algunos otros momentos han escuchado de la Convención de Mérida, que en esta convención se habla del enriquecimiento ilícito a través de que lo que realizan los funcionarios públicos. Entonces, digamos que va escalando, ¿no? En la de Palermo decíamos que cualquier otro delito que tiene que ver con la delincuencia organizada genera fondos que son susceptibles de ser lavados. Pero en esta convención de Mérida hablamos de este enriquecimiento ilícito que se hace por el desvío de recursos y pues todos estos actos de corrupción. Entonces, bueno, ese es un documento muy importante, entre otros que se han realizado de manera internacional, y por eso es que surge esta guía. Entonces, atiende estos tres tipos de corrupción y nos da una serie de elementos. Esta es la estructura que tenemos de la guía. Si tienen el libro Check, bueno, ahí ya tienen resumido cómo viene esta guía. Yo lo que les puedo decir para fines del estudio es que no le dediquen tanto tiempo. Si van a darle una lectura al documento, háganlo de manera general, resalten qué es lo más relevante, pero la realidad es que les pueden preguntar solo, hacer una pregunta o dos máximo. Entonces, no porque no vaya a venir, pero si le dedican tanto estudio, la verdad es que la probabilidad de que les pregunten más es muy baja. Entonces, yo lo que les recomiendo es resalten sobre todo qué es lo más importante que viene en ese documento, que tiene que ver con las PEPs nacionales y las personas vulnerables. A ver, de los que ya estudiaron de la guía, ¿quién me puede decir qué es la persona vulnerable? Aquellas que Elisa, tienen vínculos con PEP. Ajá, vínculos con PEP. ¿Qué tipos de vínculos? Financieros. Vínculos financieros, exacto. ¿Cuál podría ser algún ejemplo? Alguna empresa relacionada con la PEP. Los Exacto. contratos. Ajá. Un Entonces, beneficiario. podría ser incluso a lo mejor hasta un beneficiario. El chiste aquí con la persona vulnerable es que es diferente a lo que conocemos como estas PEPs que son como relacionadas, ¿no? Porque como tenemos, o sea, tenemos a la PEP, ¿no? Es el funcionario
y de ahí se va a expandir hacia hasta segundo grado, o sea, si es la parte familiar, el cónyuge, concubino, y vamos a tener si tiene vínculos patrimoniales. Entonces, ese es nuestro alcance de PEP. Pero en el caso de personas vulnerables están fuera de ese rango y esas personas las ubicamos, pero ya en un análisis de una operación inusual. Estas no son declaradas al inicio, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un onboarding? Pues le vamos a preguntar primero, a ver, tú eres PEP, hago la búsqueda en listas y me doy cuenta quiénes son todas esas personas que están relacionadas a esa PEP. Pero acá en personas vulnerables puede ser que ya te das cuenta, pero durante una alerta que te dio durante la relación comercial, en donde resulta que está haciendo operaciones con una empresa que no tiene nada que ver, donde no tiene un vínculo patrimonial y que no tiene sentido, no tiene una justificación. Entonces, por eso es que incorporan este término de personas vulnerables. Entonces, ahí lo que nos resalta esta guía es que necesitamos tener incorporadas medidas adicionales para las PEPs nacionales de alto riesgo y también para las personas vulnerables de alto riesgo. Entonces, algo muy importante que resalta esta guía es quitarnos un poquito el estigma de que la PEP, solo por ser PEP, va a ser automáticamente de alto riesgo. Y puede ser que sí se clasifique así, pero que esté justificado. Entonces, por eso nos menciona que necesitamos tener una evaluación de riesgos. Entonces, vamos a tomar en cuenta una serie de elementos que nos permita clasificarlo de forma justa. Entonces, ¿qué nos dice las disposiciones? El único que va a ser de alto riesgo por default es la PEP extranjera. Entonces, para la nacional hay que también tener medidas. A lo mejor voy a considerar el tipo de producto que está contratando, voy a considerar, no sé, el monto, voy a considerar la zona geográfica, voy a considerar, el cargo que tenga o la dependencia a la que esté relacionada, porque también hay dependencias que tienen más índice de corrupción que otras. Entonces, todos esos elementos me van a permitir clasificarlo. Entonces, ya una vez que lo clasifico, ya voy a saber justamente qué medidas le voy a aplicar. Entonces, puede ser que no sea de bajo riesgo, pero a lo mejor es de medio, no de alto. ¿Y qué va a pasar con las de alto? Que yo tenga en mi manual y en todas mis políticas, procedimientos y demás, muy bien implementado qué voy a hacer cuando sea de alto riesgo. Entonces, por acá, un empleado asalariado por el PEP podría ser una persona vulnerable, pues sí, pero el tema es que eso ya se ve solamente en las operaciones. O sea, si la PEP está realizando operaciones, por ejemplo, que veamos transferencias, veamos algo que no sé, que esta persona esté haciendo uso de las tarjetas de crédito, algo, ahí es donde lo podemos encontrar. Entonces, esta persona vulnerable solamente la encontramos cuando ya hay una operación inusual. Pues no necesariamente, porque tiene que haber más bien el movimiento de los recursos de la PEP. O sea, que sí podamos vincularlo en que es la PEP que, por ejemplo, a lo mejor hizo un cobro no sé, aceptó un soborno y ese recurso lo empezó a mover en sus cuentas y de sus cuentas, no sé, a través de sus cuentas están pagando tarjetas de créditos de persona que no tiene nada que ver. Entonces, que no están vinculadas con él de manera familiar ni patrimonialmente. Entonces, por eso es que solamente te percatas hasta que dentro de la relación te empiezan a salir una serie de alertas. Entonces, por eso es que la nómina, pues no, estaría muy difícil que se viera, a menos de que en todas las operaciones vieras que esta Pepe está pagando la nómina, pero su cuenta, ¿no? Pero no, está muy difícil. No sé si respondí tu pregunta, Dan. Sí. Entonces, por eso es que esta persona vulnerable, acuérdense, no la vamos a encontrar al inicio. Solamente sale ya cuando estamos haciendo análisis de operaciones inusuales. Y también se ven mucho como específicamente de la PEP y de las dependencias. Entonces, por eso es que tenemos esta segunda sección de la guía que habla de los factores de riesgo indicativos dentro de una operación inusual vinculada con las PEPs nacionales y personas vulnerables. Entonces, aquí ya nos da una serie de indicadores que nosotros podemos considerar. Por ejemplo, que a lo mejor dentro del comportamiento de las cuentas, aquí nos dicen un comportamiento atípico. Resulta que esta dependencia, como pasó en la estafa maestra, mandaron recursos a universidades para pagar
servicios de capacitación de materia petrolera. Entonces se empezaron a mandar estos recursos y resulta que esos recursos ni siquiera cuadraban porque la universidad no daba ese tipo de capacitaciones, entonces llegaban las cuentas, era poca permanencia en las cuentas y los mandaban a otro lado que no tenía nada que ver. Entonces, ese es un comportamiento atípico que tuvo una dependencia, una entidad, un órgano público. Entonces, también esas vamos a tener, por eso esa serie de factores de riesgos que nos van a ayudar en el diseño de nuestras alertas. También otra cosa relevante que nos menciona esta otra sección es que utilicemos las fuentes abiertas, como las redes sociales, que es lo que viene en Google, ¿no? Porque a lo mejor tú buscas a la persona y te das cuenta que, no sé, tal funcionario ya anda viajando por todo el mundo, haces no sé, otra investigación y te das cuenta que ya tiene un crecimiento patrimonial, pues, fuera de lo común, de lo que en teoría es lo que percibe salarialmente. Entonces, la idea es que uses otro tipo de fuentes para que sostengas tu investigación. También podemos ahí identificar, eh, ver el ocultamiento de la identidad. Entonces, acuérdense, la PEP no necesariamente, si está haciendo algo chueco, no va a querer que su nombre aparezca. Entonces, aquí es mucho el uso de prestanombres, los familiares o otras personas que no tengan nada que ver directamente, pero que resulta que son las personas que están haciendo las operaciones para el desvío de recursos y que de alguna forma le regrese a esta PEP, pero ya de forma limpia. Entonces, toda esta sección nos habla de esto, por eso es importante. Yo lo que les sugiero es denle una repasada en esos ejemplos que nos dan, de esos indicadores, para fines del examen. Y en la última sección nos habla de la política antisoborno, que tiene que ver con que puedas implementar un programa antisoborno en tu institución que te permita que a lo mejor pues, un funcionario, un empleado de ahí de la institución no esté recibiendo algún regalo o algún, pues sí, un beneficio para poder aperturar una cuenta o para realizar algún servicio financiero. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que abarca la guía. Entonces, son los temas que entrarían dentro del área 1 para que los puedan repasar. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario de lo que vimos el día de hoy. ¿Estamos bien? ¿Todos me escucharon bien? Ahí la última parte. Muchas gracias, Jess, por tu tiempo. No, muchas gracias a todos. Discúlpenme por robarles algunos minutos. ¿Tienen oportunidad de que hagamos el Kahoot para cerrar? ¿Quieren que hagamos la última dinámica? Sí. Vale, entonces esperemos que siga el internet hacia nuestro grupo y les voy a compartir ahorita la pantalla para que pueda, ahí por favor utilicen mejor su celular. Les voy a compartir un código QR, entonces ustedes nada más lo escanean y los va a mandar a una pantalla donde nada más ponen su nombre y ya los ingresa al juego. Entonces les voy a presentar en vivo denme un segundito, ya se está abriendo. Si yo estoy en mi celular, no lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Cómo? Ay, sí, Aide, no te va a No, dejar. no te preocupes. Ahora sí que me Bueno. avisan cómo les fue. Sí, o ahí vas respondiendo tú ahí. Claro, gracias. De tu lado. Entonces voy a darle aquí. Nos podrán mandar la liga, igual y podríamos intentarlo. Bueno, no se puede con liga. Si va a ser desde otro lado, le ponen aquí www.kahoot.it y los manda a un sitio donde les va a pedir el PIN. Entonces ingresan el PIN y ya después ponen su nombre. Si entran directo de su celular, con escanear el código es más que suficiente y ya nada más ponen su nombre. ¿Vale? Entonces vamos a dar un minutito que ingrese la mayoría. Nada más, por favor, no dejen que se les bloquee el celular porque si no lo saca de la sesión. Pero ya traemos ahí 34. Todos van a participar. A ver. Ah, sí, ahí Evelyn. Le ponen aquí www.kahoot.it. Gracias.
Vamos 47. A ver, somos aquí en la sala como unos 60, pero no sé si van a entrar todos. Vamos a darle de aquí a la 1:13 para que ingresen todos. Y por favor no dejen que se les bloquee el celular. Va subiendo, ya casi llegamos a los 50. ¿Alguien más que esté faltando? 51. Entonces ya creo que ya no va a subir nadie más. Voy a darle a empezar. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se encuentra tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Y espero que esos 5 hayan sido de vasos. A ver, hasta arriba tenemos a Angélica. Vamos con la siguiente. Dividir grandes sumas de dinero en efectivo en sumas más pequeñas y depositarlas directamente en una cuenta bancaria se refiere a... Muy bien, colocación. Ahí teníamos el tip del efectivo. Sube Levi, luego Enrique, Antonio, José y Angélica. Vamos con la que sigue. Es la fuente o procedencia de los recursos con los cuales opera el financiamiento al terrorismo. Muy bien, lícitos e ilícitos. Cambia el marcador. Vamos con la 4. La sanción para quien comete este delito va de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa. Muy bien. Ok, de operaciones con recursos de procedencia. Cambio el marcador. Vamos con la 5. Selecciona el artículo del código donde se encuentra tipificado el delito de financiamiento al terrorismo. Ok, muy bien. A ver si la mayoría. Sigue Levi a la cabeza. Vamos con la 6. Su mandato es mejorar la regulación, la supervisión y las prácticas de los bancos en todo el mundo. Ahí ojo con regulación y supervisión. Muy bien, Comité de Basilea.
Cambió el marcador, vamos con la 7. Fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas para combatir lavado de activos es función del GAF. Bien. Sigue el marcador igual. Vamos con la 8. Esta recomendación exige a los países prohibir a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas. Muy bien, debida diligencia del cliente. Cambió el marcador. Levi, Enrique, Adrián, Ulises y Rodrigo. Vamos con la 9. Implica mejorar las medidas para manejar y mitigar las situaciones en las que el riesgo de lavado de activos es superior. Muy bien, mitigación del riesgo. Cambió el marcador radicalmente y vamos con la última. La guía de adecuada gestión de los riesgos relacionados con blanqueo de capitales está dirigida a... Muy bien, bancos, grupos bancarios y supervisores bancarios. Ya se fue esta también decolada para ver el estudio de otros bloques. Muy bien, entonces vamos a ver cómo quedó el podio. Tercer lugar, Enrique Nieves. Segundo lugar, Antonio. Y primer lugar, Rodrigo. Muchas felicidades. Listo. Bueno, pues ya logramos terminar la primera sesión. Muchas gracias a todos por su participación y una disculpa por todos los tropiezos aquí de señal. El viernes vamos a conectarnos para ver la segunda área, entonces para que se puedan conectar a la misma hora. Va a estar David ese día y pues les agradezco mucho a todos. Cuídense y bonito día. La grabación las vamos a descargar y se carga a YouTube, pero va a estar disponible yo creo que hasta mañana. Entonces, ya que esté disponible, se las hacemos llegar por el correo. Muchas gracias. Cuídense mucho y mucho éxito. Gracias. Sí, Muchas gracias. Bye. Gracias. Bye. Gracias a ustedes.